¿Cuántas veces en nuestra niñez o en nuestra adolescencia o aún en nuestra adultez hemos tomado malas decisiones? Y todas esas decisiones las hemos tomado mal porque nos faltó sabiduría. Y no tomamos esas decisiones tomando en cuenta el consejo de otras personas o tomando en cuenta el consejo de Dios. La Escritura dice algo muy interesante y el día de hoy vamos a estar hablando de Proverbios capítulo 3 verso 13, que dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienvenidos a este nuevo programa. Como lo mencioné al inicio, el día de hoy vamos a estar analizando este proverbio que dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Es algo muy interesante para nosotros considerar que si hallamos la sabiduría seremos bienaventurados. Y ya hemos analizado muchas veces a lo largo de todos los videos pasados que la palabra bienaventurado significa ser bendecido directamente por Dios a raíz de tu fe. Es recibir bendiciones del Dios eterno, del único Dios que es el Señor, nuestro Señor Jehová. Entonces, esto es importante. Para mí es importante compartir con ustedes este versículo porque dice que seremos bienaventurados. Y creo que todos en la vida queremos alcanzar ser bienaventurados. Hemos hablado de diferentes maneras que muchos en este mundo andan en búsqueda de esa felicidad. Y se ha dado diferentes consejos para poder alcanzarla, sin saber de que la Escritura nos enseña cómo alcanzar ser verdaderamente felices, ya que la felicidad que Dios nos ofrece no es una felicidad pasajera ni efímera, ni está ligada a cosas materiales, sino que la felicidad o esa verdadera felicidad que Dios nos ofrece trasciende lo material y aún trasciende la muerte, porque el Señor nos promete que el día que estemos en su presencia ya no habrá más llanto ni dolor. Por lo tanto, aún esa felicidad será diferente, aún será mayor de la que nosotros hayamos podido experimentar aquí en la tierra. Yo estoy muy satisfecho y contento de poder compartir las Escrituras hoy con ustedes y poder meditar en este texto. Dice que seremos bienaventurados si es que hallamos la sabiduría. Pero hay otro texto que quisiera compartir con ustedes. Es Proverbios capítulo 9, verso 10, que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y creo que si todos queremos alcanzar sabiduría, tenemos que empezar con algo importante. Y el versículo 10 del capítulo 9 de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la palabra temor allí es una palabra hebrea que no significa miedo, significa reverencia, significa tener reverencia a Dios, tener respeto. ¿Y cómo tenemos respeto a Dios? ¿Cómo tememos a Dios? Pues practicando sus mandamientos, caminando en justicia, poniendo por obra los mandamientos de Dios. Entonces, es importante entender de que para poder empezar, el primer paso para poder alcanzar esa sabiduría es tener temor a Dios, tener reverencia y respeto a las cosas de Dios. Esto es importante. A lo mejor en tu vida no tienes respeto por Dios. A lo mejor no tienes reverencia cuando se trata de Dios. No consideras a Dios en tu vida. No es importante para ti cumplir sus mandamientos, sino es importante para ti cumplir tu propia voluntad. Y esto es importante. Si tanto tú como yo queremos alcanzar la sabiduría, lo primero que tenemos que hacer es tener reverencia y respeto a las cosas del Señor. Esto es importante. Entonces, ahora, otra de las cosas que también quiero meditar con ustedes es en que en Proverbios capítulo 2, versículo 6,
A veces la pregunta es, ¿y cómo obtengo esa sabiduría? Bien, en el capítulo 2 el versículo 6 del capítulo 2 de Proverbios dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice, porque Jehová da la sabiduría. No sé si algunos recordarán este pasaje y aquellos que no lo hayan leído, yo los invito, hagan Google y busquen Salomón pidiendo sabiduría a Dios. Cuando Dios le preguntó a Salomón qué es lo que quería, Salomón le dijo, no quiero riquezas, solo quiero que me des sabiduría para guiar a tu pueblo. Y esto es interesante porque la palabra sabiduría en muchos versículos del Antiguo Testamento están ligados a tener sabiduría para dirigir, para administrar algo que Dios ha puesto en tus manos, para saber tomar decisiones, las decisiones correctas en la vida. Tú y yo queremos tomar las mejores decisiones correctas en nuestra vida desde hoy en adelante. Queremos que cuando tengamos 30 años más podamos mirar atrás y decir, tomé las mejores decisiones gracias a que Dios me dio sabiduría para tomarlas. Entonces esto es importante. ¿Te gustaría tomar las mejores decisiones en tu vida? ¿Te gustaría realmente hacer las cosas correctamente? ¿Dirigir exitosamente lo que Dios ha puesto en tus manos? Que Dios nos dé sabiduría para guiar nuestras vidas, para guiar las cosas que estamos haciendo, para que de esa manera podamos glorificar a Dios con lo que hacemos. Creo que esto es importante. Te preguntes, ¿quiero tener sabiduría y tomar las mejores decisiones en mi vida? ¿Quiero tener sabiduría para hacer las cosas correctamente? Pues varias veces lo hemos dicho cuando leímos Mateo capítulo 5 verso 3 que decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dijimos que el primer paso, la primera llave para poder ser bienaventurado es reconocer que somos pobres espiritualmente y que necesitamos de Dios para poder vivir. Es ahí donde al reconocer que necesitamos de Dios, le decimos al Señor, Señor, te necesito. Y aún la Biblia nos dice que tenemos que reconocer que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos y que, por lo tanto, nosotros queremos seguirle, obedecerle, reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esto es importante. Habíamos dicho que ese es el primer paso para poder alcanzar esa verdadera felicidad. No podemos alcanzar esa verdadera felicidad si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Porque recuerden, es imposible obedecer las Escrituras sin tener al Espíritu Santo. No se puede. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Y así como de la misma manera, el primer paso para alcanzar esa felicidad es reconocer tu pobreza espiritual y reconocer que necesitas de Cristo para alcanzar vida eterna, de la misma manera el primer paso para alcanzar la sabiduría es el temor a Jehová. Y ese temor a Jehová significa que tú y yo tenemos que tener reverencia, tenemos que tener respeto por las cosas de Dios, tenemos que valorar los mandamientos de Dios. Tiene que ser importante para ti y para mí poder cumplirlos y practicarlos. Porque si tú y yo no los practicamos y para ti y para mí no es importante poner por obra sus mandamientos y vivir en rectitud delante de Dios, entonces no estaremos cumpliendo ese primer paso para poder alcanzar esa sabiduría. Para poder alcanzar sabiduría primero tenemos que tener en nuestro corazón la intención, las ganas de querer servir al Señor, de querer reverenciarlo, de querer respetarlo, de querer amarlo. Tiene que haber esas ganas en tu corazón y en el mío para poder iniciar esta búsqueda de la sabiduría. Esto es importante. Entonces es importante entender, y con esto quiero terminar el video. En Santiago dice, quien tenga falta de sabiduría, dice capítulo 1 verso 5, si no me equivoco, dice, quien tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada. Esto es importante. Si tú y yo tenemos falta de sabiduría y reconocemos que nos falta sabiduría para poder caminar en rectitud, para poder tomar las mejores decisiones en la vida, para poder dirigir las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, la Biblia dice que si tú y yo tenemos falta de sabiduría, debemos pedírsela a Dios, pero con fe, creyendo que lo recibiremos. Creo que el Señor nos está dando una invitación a poder alcanzar sabiduría. Creo que esto es importante que tú y yo lo meditemos en la semana.
¿Realmente estamos siendo sabios para el Señor? ¿Estamos tomando las mejores decisiones? ¿Realmente tenemos temor de Jehová, temor de Dios? ¿Tenemos temor, lo reverenciamos, respetamos sus mandamientos? ¿Realmente lo estamos haciendo así? Si no lo estamos haciendo así, creo que este video debería motivarnos a que esta semana que está pronto por empezar, mañana es un tiempo de alabanza y de adoración en muchas iglesias del mundo, miles de iglesias en el mundo. Pero si tú no estás yendo a una iglesia, yo te invito ahí a que en tu casa tú puedas postrarte, arrodillarte, o ahí sentado donde estás o parado donde estás. Dile al Señor: Dios Todopoderoso, solo hay un único Dios. Señor, te pido perdón. Perdóname si no he estado reverenciando las cosas que tú enseñas en tu palabra. Perdóname si no he caminado en justicia, si no he caminado en obediencia a ti. Perdóname si he ignorado tus mandamientos. Quiero alcanzar sabiduría para poder guiar mi vida, para tomar las mejores decisiones. Ayúdame. Y reconozco que el primer paso para poder alcanzar sabiduría es tener temor a ti. Pero tener temor a ti también implica reconocer que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo en una cruz, para que muriera en una cruz y para que resucitara el tercer día, para que Él al haber vencido la muerte nos pudiera tener la autoridad de darnos vida en abundancia y vida eterna, y podamos alcanzar salvación por la eternidad. Ayúdame. Ora al Señor, póstrate delante de Él. Háblale tu corazón. Recuerda que la Biblia dice que separados de Jesucristo no podemos hacer nada. Nada podemos hacer. No somos nada. Él nos creó y Él conoce cómo funcionamos. Busquémosle. Que Dios te bendiga. Si tú viste este video, yo te invito a que lo compartas, a que bendigas a otros con este video, y que de esta manera también tú y yo hemos sido bendecidos con estos textos. Y que Dios bendiga tu vida y la mía, y que esta semana sea una semana de mucha bendición. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.